mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. Amén. Amén. Ahí se está introduciendo mucho para hablar de la doctrina que vamos a hablar, pero en este punto queremos decir de que el Padre se las dio a Jesús. Y los que no creían era porque Dios no se los había dado a Jesús. El Padre ya había escogido darle a Jesús a algunas personas y por eso esas personas creyeron en Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto. El Padre le dio a Jesús a cierto grupo de personas para que fueran salvas. Y ahora vamos a estudiar en más detalle más adelante. Antes de que esas personas fueran salvas, Dios se las dio a Jesús y después esas personas creyeron en Jesucristo como un salvador. O sea, la elección es antes de la fe, antes de que la persona crea. Dios ya lo tenía escogido. Amén. Por decirlo de alguna manera, para ejemplificar, Dios había escogido a mi hermano Pedro antes de que él llegara a la iglesia. Dios había escogido a mi hermano Carlos Quintana antes de que él llegara a la iglesia. Sin saberlo. Sin él saberlo, Dios ya lo había escogido. La elección es incondicional. Y aquí es otro punto en donde la iglesia se divide. Romanos capítulo 9, versículos 11 y 12. Amén. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llamó. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Amén. Está hablando de la elección de dos personas, la elección de una entre dos personas, que eran mellizas o gemelas, ¿no es cierto? Eso dice el texto. Y Dios dice que lo escogió sin considerar si esas personas habían hecho algo bueno o algo malo. ¿Cierto? Todavía no nacían. Sí. Que es lo que estamos viendo, que Dios lo había escogido desde antes. Pero el punto en este versículo es que Dios no le puso condición a la persona, diciendo yo te voy a elegir porque tú vas a hacer esto o tú vas a hacer esto otro. O porque tú eres bueno o porque tú eres malo. Antes de que esas personas existiesen, Dios ya lo había escogido, por lo tanto no le puso condición a esas personas. ¿Se entiende el punto? Sí, no tienen la elección es incondicional. No es que usted tenga que hacer algo para que Dios lo pueda elegir. Dios lo escogió sin, por decirlo de alguna manera, sin importar lo que usted haya hecho o lo que usted haga. Dios ya lo tenía escogido. O lo que esté haciendo, como Pablo que iba persiguiendo a la iglesia. O lo que esté haciendo, como dice el hermano Abraham, como el apóstol Pablo, exactamente. Después dice, aparte es que es por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 6. Del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. Entonces, Dios termina eligiendo por el puro afecto de su propia voluntad para alabanza y la gloria de su persona, por decirlo así. Dios nos elige porque Él tiene la voluntad de hacerlo. Lo quiso hacer, no le preguntó a usted en cierto sentido, ¿te puedo elegir o no te puedo elegir? Dios lo escogió porque Él es soberano y Él decidió en su voluntad, porque Dios tiene voluntad, de hacerlo. Y después vamos a ver por qué lo hizo, más adelante. Pero Dios lo escogió a usted porque Él tuvo la voluntad de hacerlo. ¿Se entiende eso? Amén. Y por último, en este texto dice que la salvación
salvífica, la elección salvífica es para algunos solamente. Romanos capítulo 9, versículo 13. ¿Qué tiene esa cita? Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Amén. Amén. Estamos siguiendo el texto Romanos 11, 12 y ahora el 13. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios no salvó a Esaú, eso es lo que quiere decir el texto. Dios salvó y eligió, perdón, mejor dicho, a Jacob. ¿Se entiende eso? Habían dos personas que no cumplían ningún requisito porque todavía no nacían y Dios salvó a uno. Esaú cumplía más requisitos por ser mayor. Exactamente. En la cultura judía el primogénito tenía el doble de derechos que todos sus demás hermanos. Pero en esta historia están los dos bebecitos, por decirlo así, en el vientre de su madre, y Dios escoge a uno solo. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Podría haber escogido a los dos? Sí. ¿Podría no haber escogido a ninguno? Amén. Pero Él decide escoger en ese caso a uno solo, y al otro no. Por eso dice que la elección para salvación es solo para algunas personas. Y volvemos al punto original, que lo primero que les dije, no todas las personas son salvas. No todas las personas van a llegar al cielo. Muchos se van a perder. Y eso es responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de Dios. Nosotros no somos responsables por todo lo que se pierde. Es Dios el que eligió salvar a algunos y Dios permite que otros se pierdan. ¿Se entiende? Entonces la elección salvífica es solo para algunos. No todos se salvan. Ese es el punto. Preguntas, dudas, acotaciones sobre esta diapositiva. ¿De qué texto se tomarán las personas que no creen en la predestinación? Porque la palabra para nosotros es clara, porque dice que predestinó. Se toman de lo que vamos a ver más adelante, pero el texto dice: a los que de antemano Dios conoció, a estos predestinó. Y piensan que el conoció es que Dios sabía que las personas iban a elegir a Dios. Entonces, en base a la presencia, como lo vamos a ver más adelante, Dios los va a escoger. Pero ahí vamos a entender de que Dios no podría haber escogido a alguien que no conoce. Es simplemente eso. ¿Otra pregunta? Si alguien más tiene. No. Entonces, nosotros, por decirlo de alguna manera, no creemos lo que está aquí, para dejarlo claro, lo que vamos a ver ahora. Nosotros creemos diferente, pero quiero explicarlo para que se entienda por qué nosotros venimos de una iglesia que sí lo creía. La mayoría de estas cosas, la iglesia pentecostal hasta el día de hoy las creen. Todavía piensan como pensaba Jacobo Arminio, que era un teólogo, por si no saben, contemporáneo, entre comillas, de Juan Calvino, otro teólogo de la época de la Reforma. Estas doctrinas son anteriores a la Reforma y se debatían entre Agustín de Hipona y Pelagio, que eran otros teólogos anteriores, porque este tema siempre ha existido, esta diferencia entre Dios me escogió, yo lo puedo escoger, yo decido escoger al Señor, el Señor me escoge a mí, y va a estar ese debate entre las iglesias. Hoy en día, las iglesias pentecostales, muchas de ellas creen que Dios selecciona un grupo de personas o al universo completo, y es que esas personas pueden escoger a Dios de acuerdo a su propia voluntad. Nosotros creemos que Dios es el que escoge y que el hombre no coopera. O sea, también que la salvación no es algo al azar. Dios nos busca. Exactamente. No es que pasamos por una aldea así y algunos cayeron. Eso también lo dice, creo, la diapositiva, si no me equivoco. Ya, entonces, la iglesia pentecostal, arminiana, creen que el hombre coopera para su salvación. Nosotros creemos que el hombre no coopera para su salvación. Porque si creyéramos que el hombre coopera para su salvación, entonces estaríamos poniendo la salvación en manos del hombre. Porque si el hombre coopera y no quisiera cooperar, entonces no sería salvo, por lo tanto no se cumpliría la elección del Señor, que elige a algunos para la salvación. ¿Se entiende? Nosotros creemos que el hombre no coopera, que Dios es el que elige,
Dios lo salva, Dios pone el Espíritu Santo, Jesucristo muere por esa persona y por gracia y misericordia esa persona es salva. El hombre no coopera. La salvación en última instancia depende del hombre, porque los arminianos dicen Dios pone el 90%, pero hay algo que el hombre pone. Nosotros creemos que no, que Dios pone el 100% de la salvación. Amén. Amén. La elección viene después de la fe. Es lo que nosotros decimos, la elección viene antes de la fe. Es lo que preguntaba o acotaba la hermana Claudia. No es que Dios vea que nosotros lo vamos a escoger y por lo tanto Él nos escoge. Dios nos escoge y después nosotros creemos. La elección viene después de la fe, dicen ellos. Nosotros decimos la elección viene antes de la fe, antes de la fundación del mundo, como hemos leído. Dios nos tenía predestinado. Antes de que Jacob hiciera algo bueno o algo malo, Dios ya lo escogió, por lo tanto, antes de que Jacob tuviera fe. ¿Se entiende? Dios dice, se basa en la presencia, que es lo que decía nuestro... Ahí está el texto, Romanos 8, versículo 29. ¿Quién puede leer ese texto? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces el texto dice, a los que antes conoció, a esos predestinó. Y ahí es donde, como decía nuestra hermana Claudia, los arminianos se basan. Entonces los que Dios conoció significa que sabía que lo iban a elegir y por eso los predestinó. Pero a lo que está diciendo el texto es que Dios tiene que elegir a alguien que creó. No puede elegir de la nada a nada, sino que tiene que haber un ser humano que Dios conozca, por decirlo así, y yo voy a decir, a este lo tiene que haber conocido de antes y después haberlo predestinado para salvación. ¿Se entiende? ¿Se entiende o tienen dudas sobre eso? Amén. ¿Tienen dudas? Porque me dijeron amén. ¿Tienen dudas? Amén me dijeron. Dios alumbró a todo el mundo. Ese es otro texto que los arminianos usan para decir, como Dios alumbró a todo el mundo, entonces cualquier persona puede decir yo quiero ser salvo y va a ser salvo. Pero vamos a ver el contexto. Dice Dios alumbró a todo el mundo, Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya. Entonces el texto dice que la luz verdadera alumbró a todos los seres humanos. Eso está diciendo el texto. Y realmente es así. Porque cuando Jesucristo vino, alumbró a todo el mundo. Pero eso no significa que a todo el mundo lo haya salvado. Ni que haya puesto la salvación en los corazones de todas las personas. Lo que está diciendo es que la salvación de Jesucristo alcanza potencialmente a todo el mundo. Porque el sacrificio de Cristo fue tan grande que cualquiera que Dios haya elegido, si Dios hubiese elegido a todo el mundo, podría haber sido todo el mundo salvo, porque el poder de la resurrección y muerte de Jesucristo es tan grande que alcanzaba para haber salvado al mundo entero, a través de toda la historia. Ese es el valor de la muerte de Cristo. Pero solo los que Dios escoge son los que al final terminan creyendo en Jesucristo como su Salvador. Realmente, como dice el texto, Dios alumbra a todo el mundo. Pero no en el sentido de que Dios salve a todo el mundo. Simplemente está diciendo el sacrificio de Cristo. Cristo llegó y es capaz de iluminar con su salvación a todas las personas, no solo del tiempo de Jesús, sino que desde Adán hasta el último cristiano que existe en el mundo, antes de que Jesucristo venga, fue alumbrado por la muerte de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Pero no fue salvado por Jesucristo. Ahí está la diferencia. Y después otra cosa que dicen ellos es que Dios atrae a todo el mundo y luego el hombre decide. Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Ese es otro texto que usa la mirada arminiana para decir, pues, Dios salva a todo el mundo y ahora el hombre está libre para elegir a Dios. Eso es lo que podrían deducir.
Pero lo que está diciendo el texto es muy parecido a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9. Jesucristo muere y después de su muerte los atrae, por decirlo de cierta manera, para que a los que Él quiere, judíos y gentiles, de eso está hablando el texto, puedan llegar a Jesucristo. Y el contexto del pasaje es que Dios salva a tanto judíos como gentiles. Personas grandes, personas chicas, jóvenes, ancianos, de distintas razas, de distintas edades, son salvas por el Señor. ¿Se entiende? El hombre no decide después de que Dios lo atrae. Dios lo atrae y le da la salvación al ser humano a través de su Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante. Pero es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que escoge, es Dios el que, por decirlo así, elige que es la doctrina que estamos viendo en el día de hoy. Preguntas, respuestas, acotaciones, algún texto que sepa. Yo quisiera mencionar algo más con Pablo, que me permite a lo mejor mencionar de que estas dos posturas, tanto arminianas como calvinistas, no las vamos a sacar nosotros. Si nos encontramos con algún hermano de otra iglesia que tenga la mirada como justicia arminiana, no se pusieron de acuerdo los padres de la iglesia como Agustín de Hipona, ni Calvino ni con Arminio, mucho menos nosotros. Esto es una cosa que el Señor pone con su Espíritu Santo en el corazón de cada persona, porque hay un arminiano y le dice, pero mire el pasaje donde el Señor se levanta y la serpiente había mordido a los israelitas. Los que miraban a la serpiente se sanaban. ¿Ve? El hombre tiene que hacer algo, tiene que mirar a la serpiente. Entonces hay versículos que se pueden tomar para ambos lados. Pero sí creo que sin hacer sin tratar de pelear, la mayoría de los teólogos se van al lado calvinista. O sea, la teología de Juan Calvino es mucho más contundente en sus pasajes originales y la forma de mirar el Evangelio y una mirada completa. Por eso nuestra iglesia, aunque tenemos el nombre pentecostal, casi tenemos la forma de hacer los cultos de manera pentecostal. Pero nuestra teología es calvinista, porque tiene mucho más peso teológico. Amén. Como dice nuestro hermano Abraham, y lo que yo estoy tratando de decir también, y le he dicho, nosotros, esta discusión viene desde los padres de la iglesia. No lo vamos a sacar como dice hermano Abraham nosotros. Si siguieron discutiendo personas que estudiaron, que saben mucho más que uno, y no se pusieron de acuerdo, no lo vamos a poder hacer. Pero estamos tratando de explicar lo que nosotros creemos, lo que esta iglesia cree. Y lo otro que también quiero mencionar es que, a ver, para no, como decía nuestro hermano, las dos iglesias o las dos divisiones, en las dos partes hay personas salvadas. Esto no es un punto que digamos, este cree algo y se perdió por creer esta doctrina. De los dos lados salen personas que se pierden y de los dos lados salen personas que se salvan. Porque la doctrina no es lo que nos da la salvación. Lo que nos da la salvación es la creencia en Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Como Jesús le dice a sus discípulos, ustedes escudriñen la Escritura pensando que en ellas tienen la salvación, pero las Escrituras dan testimonio de mí. Soy yo el que da la salvación. Estudien todo lo que quieran y le hace bien, pero al final, ¿quién da la salvación? ¿La doctrina o Jesucristo? Jesucristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, está bien que nosotros estudiemos, pero siempre tengamos en cuenta de que en definitiva Dios salva al que Él quiere salvar. Arminiano, calvinista, luterano, wesleyano, la iglesia que usted crea, van a ser salvados en el cielo. Amén. Amén. ¿Preguntas sobre esta o alguna acotación? ¿Ninguna? Entonces ya vemos que Dios eligió a los que son salvos. Antes de la fundación del mundo, sin que la persona pudiera hacer algo, Dios los eligió. Pero pasa que no elige a ciertas personas. También lo entendemos, ¿no es cierto? Como entendemos claramente que Dios eligió a Jacob y dice a Saúl, aborrecido. O sea, a Saúl no lo eligió. ¿Qué pasa con Esaú? ¿Qué pasa con esa persona? Entonces, primero, es que tanto Jacob como Esaú son culpables de su pecado.
No es que Jacob, como decía, tuviera mejores credenciales que Esaú. Al contrario, Esaú tenía más credenciales, como decía nuestro hermano Abraham, que Jacob. Pero ambos eran pecadores y ambos eran culpables de pecado. Por lo tanto, si Dios no hubiese elegido a ninguno de los dos y esa puerta fuera el infierno, los dos pasaban por ahí. Jacob y Esaú. Entonces, no digamos al reprobado, con el reprobado era mejor, por lo tanto, había que salvarlo. No, a ninguno Dios tenía la obligación de salvar. Ambos y todos los seres humanos son responsables de pecado. El texto dice, por cuanto todos pecaron, y incluye a todo el mundo, estaban destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, aquí vemos dos cosas que pasan. Va Esaú y Jacob a la puerta del infierno. ¿Ah? Juntamente, los dos, y justamente. Y quedan felices, van de la mano. Entonces, Dios decide sacar a Jacob del infierno y tuvo de él misericordia. Y la otra persona no recibe injusticia. ¿Qué recibe? Justicia, porque se va a donde él merece irse por sus propios pecados. Entonces, los perdidos en el infierno no es que hayan tenido injusticia, tuvieron justicia. Lo que no tuvieron fue misericordia. Y el texto lo va a aclarar, dice, y yo tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia y me compadeceré del que yo me quiero compadecer. Entonces los dos van al infierno. Los dos son culpables, pero Dios de uno tiene misericordia y del otro tiene justicia. Porque son pecadores y los dos son responsables de su pecado. Y después dice, los que se fueron al infierno no tienen motivos para reclamar. Romanos, capítulo 1, el versículo 19 y el versículo 20. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó,